Juan capítulo 4, versículo 1, el tema una vez más, un llamado al discernimiento. Amados, este primer versículo nos habla acerca de que va dirigida a cristianos, a los que están dentro de una iglesia y conocen de la verdad de Jesús. Y primero encontramos un mandamiento, un mandamiento que alerta. Y el mandamiento dice: no creáis a todo espíritu. Eso es un mandamiento que encontramos en el versículo 1. Encontramos un mandamiento porque hay una necesidad. En el versículo 1 continúa, hay una coma, hay una necesidad y hay una razón por la cual el apóstol Juan está dando este mandamiento. La necesidad dice: sino probad a los espíritus si son de Dios. Si se da cuenta, la palabra espíritus está con letra minúscula, ¿cierto? Lo que significa que eso significa son doctrinas, enseñanzas. El término en griego habla de enseñanzas. Lo que el texto dice: sino probad las enseñanzas, las doctrinas, si son de Dios. Hoy más que nunca, hermanos, experimentamos una gran diversidad de cristianismo en todas las esferas. El que usted quiera existe. Hay iglesias para homosexuales, para lesbianas, hay iglesias de lo que usted busque, de prosperidad, de los que se caen al piso, de los que vomitan, de los que saltan, de los que lloran, de los de la risa, de todo existe hoy. La pregunta es: ¿todo eso es de Dios? Esa gran diversidad de evangelio que encontramos hoy proviene de Dios. Lo que la carta dice, un mandamiento, porque hay una razón, una necesidad. Sino probad los espíritus si son de Dios. Hay una razón. Dice el versículo 1 al final: porque muchos falsos profetas han salido. ¿Por dónde, hermanos? Lo que Dios quiere es que tengamos mucho cuidado. Lo que no habla aquí de religión, aquí habla de tener cuidado y de probar las cosas de Dios. Jesús en Mateo 24:4, no lo busque, se lo voy a leer. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El primer tema que Jesús les advirtió a sus discípulos en los últimos tiempos antes de su venida es que tuvieran cuidado con el engaño. Y el engaño se lleva en la mente del ser humano, en la mente del cristiano. Ahí será la batalla final, en la cual librarás por tu vida, por tu salvación, por tu alma, será en la mente. Jesús alertó a los discípulos en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos. Y ya vimos este tema. Un falso Cristo es aquel que niega a Jesús, el que rechaza la idea de Jesús. Y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1, ahí sí me va a acompañar. Encontramos que la Biblia en el Nuevo Testamento nos alerta constantemente a este fenómeno que vivirá la iglesia en los últimos tiempos, y es una batalla entre la verdad y el error, porque Juan lo menciona en el capítulo 4. Segunda de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, ¿qué, hermanos? Herejías destructoras. Y estas herejías se proclaman en un púlpito, hoy en día en las redes sociales, y ¿sabe qué? Llega a su mente, y en su mente está. ¿Por qué usted cree que la gente piensa que todo lo que se habla de cristianismo es un circo y una manipulación? Yo me he encontrado en el trabajo donde la gente, con todo respeto, me dicen: me parece que lo que ustedes hacen es un circo y una manipulación de las emociones. Y le pregunto: ¿por qué? Tengo cable y veo el canal Enlace, y veo programas de cristianos donde veo que la gente hace, y es manipulación. Este tipo de situaciones nos pone a nosotros, los que hemos creído en Dios, en el cual hay gente que se ve escéptica a este fenómeno.
porque hay herejías destructoras. La palabra advierte y dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Y sabe que en una ocasión estábamos en un evento que nos invitaron, y dentro de lo que estábamos haciendo después de predicar y que entregamos el lugar, un pastor tomó el lugar para orar y él dijo lo siguiente: ¿cuántos creen que Dios es todopoderoso? Y todos dijimos amén. Quiero decirle lo que Dios va a hacer en esta hora. Vamos a orar con fe y en este momento los que están en el infierno saldrán de ahí en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Yo me quedé pensando y dije, ¿qué está diciendo este hermano? Mucha gente dijo amén. ¿Sabe qué fue lo triste? Era un auditorio, que todos en el auditorio comenzaron a orar para sacar a la gente que estaba en el infierno, sacarla del infierno y llevarla al cielo. Cuando yo escuché eso me puse triste, porque conozco al pastor. Quiero pensar que lo hizo en sus emociones, pero como líderes tenemos una gran responsabilidad, hermanos. Vamos a decir no lo que siento, sino lo que dice la palabra de Dios. Y la Biblia establece que la persona que muere solamente muere una sola vez y después el juicio. Nada que sacamos a gente del infierno. Eso le corresponde a Dios y no podemos entrar ahí. Mucha gente lo cree, mucha gente está intercediendo para sacar a aquellos que quieren, que ellos piensan que están en el infierno, sacarlos de ahí. Por eso el texto hay una advertencia: negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre a sí mismos destrucción repentina. 2. Y muchos, y esto es peligroso, y muchos seguirán, ¿qué dice? ¿Se acuerda de Adán y Eva en el Edén? Mucha gente va a ser arrastrada, hermanos. Esta palabra que estamos escuchando hoy es para alertar nuestra vida cristiana, porque nadie en este lugar está exento de que suceda esto. Yo le ruego a Dios que mientras esté en esta tierra y me conceda estar predicando su palabra, Dios me guarde en algún momento de negar a Jesucristo y ser arrastrado por esta filosofía de hombres. Esto es muy cuidadoso, hay que tener mucho cuidado con esto. Y muchos seguirán sus disoluciones, por cuáles de los cuales el camino de la verdad, ¿qué dice? ¿Sucede el día de hoy? La gente no quiere saber de Dios porque los primeros que estafan a la gente son los pastores y los predicadores. No solamente ellos, los mismos hermanos. ¿Cuántos hermanos han pasado por la desagradable experiencia de que vino un hermano de la iglesia y le dijo: hermano, préstame 50,000 pesos porque tengo una deuda? Tú sabes que voy al templo, te los pago un año. ¿Y sabe qué? Nunca le pagaron la deuda. Han llegado conmigo hermanos, los cuales han sido defraudados económicamente por hermanos de las iglesias, que les prestaron, que les dieron y nunca les pagaron. Lo que vemos en el pasaje, que por causa de este tipo de testimonios, la gente, lejos de glorificar al Dios de la Biblia, dicen: para ser como ese que me estafó, mejor me quedo en mi casa. Hay un ataque que Juan estaba experimentando y estaba preocupado en él. Ahí mismo en 1 de Juan capítulo 4, 6, Juan resume en este versículo 6 el tema central del pasaje, de los 6 versículos, del cual vamos a abordar 2 o 3 predicaciones. Nosotros somos de Dios, dice Juan 4, 6. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos, dice Juan. Y si se da cuenta, el Espíritu aparece con letras minúsculas. Habla a través de doctrina y enseñanza. En esto conocemos la doctrina o la enseñanza de verdad. ¿Y la enseñanza de qué? Y esto es crítico, porque de esto, hermanos, depende la salvación. La batalla entre la verdad y la mentira. Esa es la verdadera guerra espiritual. Juan lo resume y dice: en esto conocemos
El espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿En qué lo conocemos? Que el que es de Dios entenderá lo que estamos hablando. El que no es de Dios simplemente le pasará por encima y no habrá ninguna repercusión. En Judas capítulo 1 versículo 3, no lo busques, se lo voy a leer. Judas escribió esto respecto al tema de un llamado a discernir. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesaria escribiros y exhortaros que contendáis, dice Judas, ardientemente por la fe. Hoy más que nunca tenemos que ser celosos de la enseñanza que escuchamos, porque de todo lo que escuchamos se queda en la mente, hermanos. Y ya hay muchas dudas. Muchos cristianos dudan de algunas cosas de Dios, porque han permitido que su mente se llene de cosas que finalmente cumplen en su mente el propósito que quiere Satanás, y es disolver la verdad de nuestro Dios. Los falsos maestros entraron con mentiras en ese momento y comenzaron a drenar al cristiano del siglo I. Una vez más, hay un mandamiento que Juan dice. Vamos a estudiar un poco más el versículo 1, ahora por palabras. Amados, no creáis a todo espíritu. Ese es un mandamiento que la palabra dice. Sé escéptico, fuera un término contemporáneo. Sé escéptico de todo lo que escuchas. No lo creas. Tienes que pasarlo por la Biblia si realmente es verdad. Sino probad. El verbo probad que encontramos ahí, okimazo, significa someter a prueba. Esta palabra, o ese verbo dokimazo, hermanos, nos habla de un proceso que se usaba en la metalurgia, en el cual pasaban los metales por el fuego para poder extraer su mineral, lo que realmente era importante, y al final poder quitar todo aquello que no era, por ejemplo, oro, plata o bronce. La palabra dokimazo significa exponer al fuego, examinarlo. Hoy yo le decía a la iglesia, nos hemos propuesto, porque Dios puso en el corazón del pastor de la iglesia, que leamos la Biblia. Por lo menos que la iglesia en este lugar tenga en su corazón. Leímos en el templo la Biblia completa del Génesis a Apocalipsis en mi vida. Si hoy carecemos de algo es que la gente no lee la Biblia, no le gusta leer la Biblia, cuando ahí está toda la verdad. El verbo dokimazo nos habla de tener mucho cuidado, porque de ahí hay muchas repercusiones cuando no lo hacemos. Vamos a ir a 1 Corintios 12:1, donde el apóstol Pablo nos habla de esta palabra de discernir las cosas que son de Dios. La palabra dokimazo, en lo que usted busca 1 Corintios 12:1, se utilizaba, le decía, por la metalurgia, donde el metal era expuesto al fuego para encontrar realmente su valor. ¿Su qué? Su valor. Para encontrar realmente su fuerza que tenía ese metal. Esas dos cosas significa dokimazo. Encontrar el valor y la fuerza del metal que realmente se está exponiendo al fuego. Primera de Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como os lleva a los ídolos que dice. Es decir, aquí Pablo les está exhortando a los corintios que eran muy carnales. Cuando ustedes eran carnales, los llevaban allá detrás de los ídolos y ustedes iban sin cuestionar nada. Lo que el texto dice, ahora que ustedes están en la verdad, no sean como borreguitos de manada. Si los llevan, antes de que los lleven, primero reflexionen, piensen, tomen la Biblia y digan, ¿para qué me están invitando a ese lugar, a esa convivencia? ¿Cuál es el propósito real detrás de todo esto? Es lamentable, hermanos. Hoy tristemente es lamentable que no tengamos ese discernimiento de las cosas de Dios. Todos nos comemos. Y aquí Pablo les dice, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Yo he visto, hermanos, cuando la gente va de aquí a México a las procesiones, por alguna razón a veces me paro a hacer alguna compra y le pregunto, ¿para dónde va? ¿Sabe usted dónde va?
voy a la villa. ¿Por qué razón? No lo sé, pero yo voy para allá. Así me enseñaron mis ancestros. Y yo voy a hacerlo porque así me enseñaron. La gente no razona, no tiene un discernimiento. Y lo que la palabra dokimazo significa tener el criterio de examinar lo que estás haciendo, razonarlo, pensarlo. Es un mandamiento porque es una gran necesidad lo que el texto nos está hablando a nosotros. Vamos a ir a una cita más, primera de Tesalonicenses 5:20. Cuando Pablo le escribe a los hermanos en Tesalónica, en el capítulo 5, versículo 20 en adelante, les da un llamado, una exhortación que hoy Dios nos recuerda aquí en la iglesia a nosotros. 5:20, ¿ya lo tiene? Somos llamados a discernir. La batalla que se vive en la mente del ser humano es crucial y vital para su existencia en la eternidad con Dios. No menospreciéis, ¿qué dice, hermanos? Las profecías. ¿Está conmigo? ¿Qué significa? No tomes en menos lo que Dios te habla a través de la palabra. No digas, ay, pastor, eso no pasa. La predicación no tiene sentido. No, la advertencia es: no menospreciéis las profecías, las cosas de Dios. Examinadlo. ¿Cuánto? Todo. Retened, ¿qué dice? Lo bueno. Ese es el llamado de Dios esta mañana. Un llamado al discernimiento. No te comas todo lo que se dice de Dios. Ten el sentido, la atención, el criterio. Sé escéptico, toma tu Biblia, analiza el tema, investígalo. Y antes de que digas sí, es porque fue probado por la Biblia. Examinadlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie, que dice, hermanos, de mal. Cuando la iglesia pierde, escuche esto, cuando la iglesia pierde la voluntad de discernir las cosas de Dios, se aleja de Dios. Cuando a la iglesia le molesta, no le interesa, no tiene la voluntad de discernir las cosas de Dios, es una iglesia que se aleja más de Dios. El llamado que el apóstol Juan hace a los hermanos en su tiempo tiene que ver con 3 pruebas para determinar la verdad del error. A los que anotan, así, de esta manera. El apóstol Juan da 3 pruebas para determinar la verdad versus el error. Número 1, la confesión de Cristo. ¿Qué significa? Hay mucha gente que no cree que Cristo es Dios, que es meramente un ser humano, que es un gran maestro. La primera prueba para discernir entre la verdad y el error, que el apóstol Juan lo aborda en el capítulo 4, de versículo 1 al 6, es la confesión de Cristo, que tiene que ver en creer o no creer en la encarnación de Jesús como Dios. La segunda evidencia que el apóstol Juan determina para poder diferenciar entre el error y la verdad es la evidencia de una regeneración. Es una segunda característica. Hay gente que dice, con el hecho de que yo vaya al templo más que suficiente. Jesús dice, de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas son hechas nuevas. La persona que no nace de Dios, es imposible que sea hija de Dios. Somos llamados a nacer de Dios. Y por último, la última prueba que Juan aborda en el capítulo 4, del 1 al 6, es de que el que es nacido de Dios se sujeta y obedece la palabra de Dios. Esas 3 características, según la carta de Juan, son las evidencias para poder discernir la verdad del error. Vamos a concluir estas 3, las vamos a abordar el próximo domingo, si Dios nos ayuda y nos permite estar aquí. Vamos a concluir en Mateo 7:15, palabras de Cristo frente a este tema del discernimiento. Mateo capítulo 7, versículo 15. Cuando la iglesia pierde la voluntad de discernir
entre la verdad y el error, se aleja más de Dios. Jesús le abordaron de este tema y él contestó: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Y aquí nos habla de una apariencia, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos, ¿qué dice, hermanos? Los conoceréis. Cuando alguien vive y no logra discernir entre la verdad y el error, la palabra nos da una enseñanza que somos llamados: ve la conducta de esa persona, ve sus acciones, ellas mostrarán qué hay realmente en su corazón. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos ¿qué? Aquí el árbol representa al cristiano nacido de Dios, regenerado y obediente a la palabra de Dios. Tiene que dar frutos. Algo que me preocupa con la iglesia cristiana Hashem, ¿sabe qué, hermano? Hay cosas que como pastor me preocupan, otras estoy contento, pero lo que me preocupa es que después de 8 años, la iglesia en este lugar le falta aún madurar mucho. Nos falta crecer, nos falta darnos cuenta que la vida cristiana no va separada de lo que somos nosotros. Alguien lo definió así: muchos en la iglesia tienen la fe de templo. Pastor, ¿cuál es la fe de templo? Es aquella que solamente nos sirve aquí cuando estamos sentados. La fe de templo es la que aquí escuchamos y decimos amén, pero sales de aquí y la fe del templo no te sirve para gobernar tu vida, para gobernar tu trabajo, ni tampoco tu familia. Esa es la fe de templo. Solamente aquí te sirve, en la casa de Dios, porque allá afuera en el trabajo ningún sentido, en tu vida tampoco en la familia. Hace poco vino una familia, una familia de la iglesia de Morelos. Pastor, tengo un problema con mis hijos, ya están casados, y me comentó sus problemas que tiene. Después de que terminó de exponer y compartirme, le digo yo: hermana, ¿y todo lo que he escuchado de Dios, para qué le sirve? ¿Para qué le sirve todo lo que Dios le ha mostrado? Se quedó callada y me dijo: pues es que realmente no sé, pastor, porque pues es que en la casa es muy complicado poner las cosas de Dios a prueba. Es muy complicado llevar a cabo lo que allí escucho, ponerlo en mi casa. Sinceramente, lo que yo escucho en la casa de Dios es muy bonito, pero no puedo aplicarlo con mis hijos. Y le dije: ¿sabe qué, hermana? Usted tiene la fe de templo, solamente le sirve en la casa de Dios. Pero si usted pusiera en práctica las promesas de Dios en su vida, sería distinto. Jesús dice: todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede, es imposible el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Eso es juicio, hermanos. Así dice Jesús que por frutos, que dice, hermanos, los conoceréis. Vamos al 22. Porque se levantará en Marcos 13, 22 y 23, y ahí concluimos. Marcos 13, 22, y ahí concluimos. Palabras de Jesús. Hoy en la iglesia contemporánea, hermanos, tenemos mucha información de Dios, muchísima información. Esa información hay que llevarla al terreno de la práctica. Jesús advierte: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios. ¿Me ayuda a leer? Para engañar. Esa es la finalidad, hermanos, engañarte. Que te pase lo que Adán y Eva. La serpiente me engañó. Si crea en ti la duda, ya consiguió su objetivo. Para engañar. Si fuese posible, ¿me ayuda a leer una vez más? Y esto estremece, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque habla de usted y habla de mí, que estamos en una iglesia, sentados en una silla escuchando la palabra de Dios cada domingo. ¿Qué significa eso?
ni usted se escapa, ni yo me escapo de ser engañado por el error. Si fuese posible, aún a los escogidos. Y vea la advertencia de Jesús a sus discípulos. Mas vosotros mirad, pongan atención, tengan criterio. Mas vosotros mirad, os lo he dicho, que dice todo antes. Ya Dios nos advirtió. Ya Jesús nos está advirtiendo. El mayor problema que vivimos hoy en las iglesias es: vamos a ser engañados. ¿Sabe que hace unas semanas fui a visitar a una familia de las que hace tiempo ya no vienen aquí a la iglesia, para preguntarles por qué no habían venido? ¿Y sabe qué me contestó? Pastor, estamos mejor en la casa. Aquí nos reunimos, aquí oramos, aquí cantamos cantos y aquí alabamos a Dios. No necesitamos ir a la casa de Dios, hermano. ¿Y sabe qué, hermano? Sentí una gran tristeza, porque le creyeron al engaño de Satanás, que están mejor en sus casas. Eso pasó hace como 3, 4 meses. Han pasado las semanas y hace poco los fui a ver, y ¿sabe cómo los encontré? Mal. Porque el engaño de quedarse en casa le trajo consecuencias. Porque la palabra nos dice en Hebreos: no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Quedarse en la casa no es la voluntad de Dios. Todos somos llamados a congregarnos, porque aquí Dios nos habla y convivimos como hermanos. Pero cuando Satanás logra engañarte que estás mejor allá que aquí, comienza entonces a drenar tu vida. Jesús termina diciendo: mas vosotros mirad, pongan atención, cuiden, os lo he dicho todo antes. ¿Qué nos dijo Jesús antes? Puedes ser engañado. Cuida por tu vida. Como pastor, hermanos, cuando yo me levanté en la mañana y tenía mi tiempo de oración, y siempre antes de venir para acá le doy un repaso a lo que voy a predicar, pensé en la iglesia de este lugar. Señor, ayúdale a entender a la iglesia que cuide su vida espiritual. Y cuide su vida espiritual, iglesia. No menosprecie la palabra de Dios. Si Dios nos advierte que podemos ser engañados, debemos de cuidar. No dejemos de orar, no dejemos de leer la Biblia y no dejemos de congregarnos. Yo le invito a la iglesia: tenga cuidado por su alma y por su salvación. Póngase de pie y vamos a darle a Dios gracias.